Jueves, día de nuestro consultorio previsional y bueno, saben ustedes que pueden hacer consultas, pueden preguntar si quieren, pueden pedir que tratemos un tema específico, porque son temas por ahí complejos. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Con la doctora Susana Schwartz, a quien agradecemos estar con nosotros, vamos a tratar varios temitas, arrancando por las pensiones derivadas de fallecimiento. Claro. Bueno, esto es así. Aquellas personas que tengan empleos públicos o privados, ya lo he dicho en otra oportunidad, siempre tienen que declarar que tienen un hijo o una hija con discapacidad. Esto se hace presentando, digamos, en general, el certificado de discapacidad. Entonces, cuando se produce el fallecimiento de alguno de los padres, la persona tiene derecho, la persona con discapacidad, a tener una pensión. Si su madre, por ejemplo, fallece su padre y su madre vive, entonces es importante hacer este beneficio de pensión a nombre de ambos, de la persona con discapacidad y de la mamá, ¿no es cierto? De manera tal que después, cuando se produce el fallecimiento de la mamá, ese derecho acrece directamente para la persona con discapacidad. Susana, ¿eso es independiente de los aportes, los que tengan? ¿Es por la persona con discapacidad? ¿Es independiente del aporte que tengan los padres o la madre? No, estamos hablando de jubilaciones, o sea, personas que ya están jubiladas. Ajá. Cuidado que puede ser una persona que esté en vida. Ajá. Y bueno, tiene la desgracia de fallecer. Sí, en ese caso en no. ese caso sí le corresponde la pensión a su hijo con discapacidad y no quiero matar siempre a los hombres. Sí, bueno, tenemos tendencia, ¿vio? Las mujeres vivimos más. Sí, es cierto. Y entonces, y a la mamá y a los otros hermanos, ¿no es cierto? O sea, la pensión será para todos. ¿Qué es una cada vez que escucha pensiones graciables, yo digo, ¿tendré la gracia de tener alguna pensión graciable? Parece un juego de palabras, pero ¿qué son las pensiones graciables? Las pensiones graciables son muy importantes, son aquellas que no necesitan de aportes, ¿verdad? Son... Espere que eso nos interesa. ¿No necesitan de aportes? No, son pensiones que se le dan a aquellas personas que en general tienen un estado de indigencia. Esto del estado de indigencia fue impuesto en la época, digamos, del doctor Carlos Menem, durante esa presidencia. Luego, en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, en la práctica concreta se produjo que las pensiones, cuando correspondían, se daban, dejando de lado ese decreto, pero no derogándolo. Entonces, cuando durante la presidencia del ingeniero Macri, todas esas pensiones que, digamos, no sé si hacían o no hacían el estudio, pero la mayoría de pensiones quedaron sin efecto a raíz de que no se cumplía con ese decreto de que la persona tenía que ser indigente. Qué lío, qué lío, ya nos perdemos ahí. Si la persona, por ejemplo, tenía un auto, ya no era una persona indigente. Claro, lógico. Y en una persona con discapacidad motriz, un auto no es una cuestión decorativa o de uso recreativo, es una necesidad que tiene la persona. Y bueno, estas cosas tienen que ser contempladas y este decreto tiene que ser derogada. Pero hoy se siguen otorgando pensiones graciables. Actualmente se siguen otorgando pensiones graciables. Y hay que ser indigente, digamos. Pero ¿un indigente cómo hace para acceder a un abogado, digamos? No tiene que ir a un abogado, no, tiene que ir a ANSES. Tiene que ir a ANSES.
tiene que ir a ANSES, ahí en ANSES le dan todos los requisitos, pero tiene que ser una persona que no tenga casa, que no tenga vehículo, que no tenga trabajo. Mucha gente come con estas pensiones, que son mínimas, pero que la gente come con estas pensiones, y además de eso no tiene que tener, digamos, una abuela con derecho a alimento, que pueda tener derecho a alimento, que uno pueda demandarla por alimentos. Pero lo importante de esta pensión graciable, que es para estas personas indigentes, es que les abre la puerta de las prestaciones básicas de la ley 24.901, que es una ley muy completa y que les va a contemplar todas las necesidades, desde que es una persona por nacer hasta que es un adulto mayor. Hay un montón de gente que vive en la calle, Susana. Yo digo, hay gente que incluso por ahí tiene alguien en la cuadra o en la zona, en el barrio, que está viviendo en la calle y no sabe de esto. De última podría tratar de ayudar a esa persona diciéndole, mirá, andá al ANSES, porque para personas en tu situación podría haber una pensión graciable. Hay mucha gente que no sabe esto. Sí, hay muchas personas que no saben de esto, sí. Y bueno, pero para eso también, digamos, tenemos determinados organismos que deberían ocuparse de estas cuestiones, Bien. ¿verdad? Último tema, por un tema de tiempo. Asignación por hijo con discapacidad. Bueno, la asignación por hijo con discapacidad también es una asignación muy importante, sobre todo en aquellas jubilaciones que son mínimas. Cuando la jubilación es mínima, la asignación por hijo con discapacidad es mayor, es más importante. Entonces, es importante, digamos que, como siempre lo digo, que se denuncie desde siempre que la persona tiene discapacidad. Estamos hablando de una persona que es jubilada, ¿no es cierto? Y que le van a dar una asignación por hijo con discapacidad, y vuelvo a repetir, a más mínimo el monto de la jubilación es mayor. En todos los casos es fundamental el certificado de discapacidad. Absolutamente. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes recuerden, pueden hacer sus consultas, pueden pedir los temas específicos que tengan que ver con previsión social, lógicamente, a través de nuestras redes sociales.